Hola a todos, bienvenidos una vez más a Pléyades Podcast, su espacio en donde exploramos las estrellas de la mente, del corazón y de todo lo que nos une como seres humanos. Yo soy Paloma de la Fuente y estoy muy feliz de compartir tiempo y espacio con ustedes nuevamente en otro episodio. Y estoy muy emocionada porque este episodio es sobre un tema que a mí me encanta. Ustedes saben que estoy metidísima en los temas de espiritualidad, de crecimiento personal, etc. Y hoy tengo una gran invitada. Está con nosotros Audrey Vera, psicóloga, y vamos a hablar de un tema fascinante, que son las experiencias cercanas a la muerte. Yo sé que tal vez alguno de ustedes ha tenido algún conocido que ha tenido un tipo de esta experiencia, o bien a lo mejor alguno de ustedes tuvo alguna experiencia como tal. Entonces les pido que por favor se pongan muy cómodos, abran su mente y que disfruten muchísimo este episodio, porque comenzamos. Hola Audrey, ¿cómo estás? Estoy muy feliz de que estás aquí conmigo en este espacio que es tu casa también, muy emocionada de tenerte con nosotros. Cuéntame primero cómo estás y también quiero que nos des una empapadita de qué es lo que haces, nos platiques un poquito más de ti porque quiero que las personas te conozcan. Pues un placer estar aquí contigo, Paloma. La verdad es que estoy muy contenta de estar en estos primeros capítulos en este gran proyecto que tienes, que seguramente va a abrir muchos corazones y muchas mentes. Bueno, pues yo soy Audrey, soy psicóloga, soy tanatóloga, coach ontológico. También tengo como varios estudios, como por ejemplo en mindfulness, pero enfocado a terapias de tercera generación. Todo el mix lo utilizo para dar un servicio que pueda ayudar a la gente a ser un vehículo para reconectar y sanar sobre todo. Ay, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y justo este tema del cual vamos a estar platicando a mí me interesa muchísimo porque siempre recibo mensajes de mis seguidores en las diferentes plataformas en redes preguntándome sobre este tema. Yo no soy experta, yo no soy psicóloga, digo, soy médico y me tocó ver muchísimas cosas en el hospital cuando yo rotaba en diferentes servicios como urgencias, Claro. medicina interna, en cirugía, por ejemplo, también, que luego dices, ay caray, esto como que no tiene una explicación, ¿no? Y a veces cuando estás en este ámbito de tantas ciencias que se vuelve un poco pues cuadrado, que a veces no todos los médicos son abiertos para a hablar de estos temas, pues no sabes ni siquiera cómo cuestionarlo. A mí, por ejemplo, me tocó ver personas que iban a trascender, que como milagro regresaban y te contaban unas experiencias que tú decías, wow, ¿de verdad? O sea, ¿será real o será alguna alucinación? Tú sabes, ¿no? En el gremio médico se utilizan muchísimos conceptos para eso. Entonces, mil gracias. Y justo te quiero hacer la primera pregunta, que es algo que pues me lo preguntan mucho a mí, pero ahora sí la experta es ella. Y me gustaría saber cómo es que llegaste a trabajar con personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, si fue algo que tú buscaste, si llegó a ti, cómo nació ese amor por hacer lo que haces actualmente. Mira, esto, bueno, pues forma parte como de las experiencias que he tenido, sobre todo con pacientes que están atravesando un duelo. No necesariamente que sea la experiencia como tal, sino lo que significa la vida después de la muerte. Okay. Es decir, lo que reportan algunos pacientes, como por ejemplo haber tenido comunicación con la gente que ya falleció, o en específico pacientes que ya están a punto de morir y que, como tú lo dices, en la narración podría ser que es como, híjole, de verdad será real, pero algo que se repite mucho, por ejemplo, es que ven a parientes que ya fallecieron o que sienten como estas experiencias de paz, de tranquilidad, de atravesar un túnel, de ver una luz. O sea, hay como mucha repetición en lo que te cuentan, y seguramente tú también lo viste, ¿no? O sea, como en el área médica, incluso escuchando doctores con los que he trabajado también. Y bueno, en específico ahorita te quiero contar como de un doctor en específico que bueno, él ya lleva muchos años trabajando en su profesión, y una de las experiencias que tuvo súper fuerte es que un paciente teniendo una ECM, que es una experiencia cercana a la muerte, durante varios minutos, es decir, que ya había fallecido,
y él no rindiéndose y volviendo otra vez como a hacer una reanimación cardiopulmonar, pues resulta que después de que ya puede traer nuevamente a este paciente a la vida, pasan los meses y este paciente le describe tal cual lo que estaba sucediendo en el hospital, o sea, lo que hizo el doctor, los pensamientos que tuvo, cómo estaban vestidos. Es una serie de características que no nada más ese caso, ese es porque es muy cercano y porque me lo contó a mí, ¿no? Pero leyendo como más literatura es lo que también le ha pasado a muchos médicos cuando están justo tratando de reanimar a las personas y que ya hay una muerte clínica y que son personas que regresan. Inclusive, digo, ahorita ya hay mucha investigación sobre el tema, ¿no? Hay como muchos investigadores que se han dedicado en específico a esto, como el doctor Samparnia, como la clínica Ramón y Cajal en España, que ahorita a lo que se dedican en específico es a estudiar casos, 300 y tantos casos, de personas que han fallecido y que cuentan las experiencias que tuvieron, pero además el desarrollo después de eso que les sucedió en sus vidas. Y algo en lo que también coinciden es que cambia la percepción de la vida, cambia el sentido de la vida. Es decir, sí podrá estar como empapado todo esto que narran por creencias o por la misma religión o por el contexto cultural en el que vivan, etcétera, pero al final es lo mismo. Y es ahí donde entra como mi curiosidad, ¿no? Y seguramente la de muchos. Es como, si la historia se repite una y mil veces, es porque hay algo de verdad. No necesariamente tiene que ser probado con todos los métodos que implica la ciencia dura, ¿no? Porque entonces le quitas como esta parte humana de lo que escuchamos tan repetidamente las personas que han pasado por estas experiencias. Sí, de hecho, ahorita que comentabas que este paciente, o sea, del doctor, que miraba todo lo que pasaba en el hospital, a mí también me tocó escuchar en muchísimas ocasiones lo mismo. Y qué interesante, porque al final son personas que están en diferentes ciudades, países, no se conocen, y es un patrón de repetición, que es ahí en donde uno se tiene que cuestionar y decir, a ver, ¿cómo me va a estar mintiendo un mundo de personas que están teniendo una SM o a lo mejor, por ejemplo, en las cirugías cuando están bajo anestesia, que también me tocó escuchar mucho eso, que cuando estaban bajo anestesia ellos podían ver desde arriba su cirugía y describían cómo estaban vestidos los doctores, los medicamentos que les ponían, o sea, una cosa muy impresionante, porque yo creo que hasta uno estando ahí como circulante, como médico de apoyo y demás, ni se da cuenta de tantas cosas. Y ellos te explicaban con lujo de detalle. Entonces es muy impresionante, como dices tú, que se van repitiendo tantas cosas en la experiencia y no es posible que pues todo sea una mentira o nada más una, no sé, una creación de la imaginación o una alucinación, cuando sabemos que a lo largo de muchísimos años se han estado hablando de estos temas y de estas experiencias. Claro, ¿no? Mira, sobre todo, por ejemplo, ahorita que tocaste de que estaban bajo anestesia, muchas de las investigaciones apuntan a que quizá hay una parte del cerebro que sigue funcionando aun cuando ya no tiene vida. O sea, en estados alterados de conciencia, pues nosotros segregamos ciertas sustancias, por ejemplo, en el miedo, ¿no? Si es el miedo, la angustia de la muerte, podría ser que segregas mucha más dopamina, serotonina, o sea, ciertas sustancias que pueden hacer que el individuo pueda tener algún tipo de alucinaciones o visiones. Pero la cosa aquí es que cambian las áreas que se iluminan cuando está sucediendo esta experiencia, como por ejemplo en el área de la corteza prefrontal, que es como la encargada de la atención, de que cuando una persona verdaderamente está poniendo toda su atención en lo que está viendo, cambia a una alucinación, que es mucho más flexible y que se ilumina en otras partes del cerebro. Entonces, ahí también es donde dices, si hay una parte neurobiológica en donde nos estamos dando cuenta de que sí sucede algo después de que el cerebro pues ya no está funcionando. Entonces, ¿qué pasa con la conciencia? Exacto. ¿O en dónde está, ¿no? La conciencia. La famosa pregunta. Sí, porque creo que lo dejamos es que está en el cerebro. ¿Real? ¿Estará en el cerebro? O sea, ¿en dónde está la conciencia y cómo es esa conciencia capaz de viajar, o sea, desprenderse del cuerpo y poder ver cosas que no tienen explicación, ¿no? Y cosas que sean tan específicas, ¿no? Porque también parte de lo que se discute es que estas
narrativas quizá tengan que ver con la propia creencia del individuo. O sea, por ejemplo, la persona puede ser alguien muy religioso, ¿no? Y entonces lo que vio entonces tenía que ver con cosas religiosas, como ver a Dios o ver a ángeles o ta. Pero acá es que son cosas en específico de la ropa, cómo estaban colocados, cómo estaba el cuerpo. Vaya, hasta algunas de las experiencias también que leía en alguno de los pacientes de estos del Ramón y Cajal era que tenían los ojos tapados, ¿no? O sea, ya ves que normalmente en las operaciones los doctores pues les tapan los ojitos y no había manera entonces de que pudiera observar exactamente lo que estaba sucediendo. Sí, que de hecho es muy interesante y qué bueno que lo comentas porque yo lo relaciono mucho con los estudios que hacía el doctor Jacobo Grinberg. Jacobo Grinberg quería pues demostrar cómo pues éramos capaces de ver con los ojos cerrados, o sea, con la oscuridad, podíamos ver, podíamos leer, ver colores y hacíamos muchos experimentos con niños, por ejemplo. Entonces, también cuando empiezas como a trabajar mucho en estos alterados profundos de meditación, de conciencia, a veces te das cuenta de que estamos tan limitados nada más a nuestros 5 sentidos. Por ejemplo, algo que yo les comento mucho es que el ojo humano no ve ni el 1% de la luz. Entonces, si nosotros fuéramos capaces de ver al menos el 1% de la luz, podríamos ver todas las partículas, las moléculas, los átomos, electrones que ahorita están aquí con nosotros y que nos unifican, ¿no? La electricidad, ver otros colores, pero pues no podemos, pero eso no quiere decir que todo eso que no podemos ver no sea real, ¿no? Igualmente nuestro oído, tenemos un oído, o sea, una audición limitada. Entonces yo lo que he notado, y corrígeme si estoy en un error, es que las personas cuando tienen este tipo de experiencias, como que también sus sentidos se agudizan muchísimo. Entonces empiezan a ver entidades, empiezan a ver energía, empiezan a escuchar otras cosas, ver otros colores, que pues sí, ya a lo mejor como un diagnóstico médico les pueden decir que tienen muchísimas cosas, que están disociados, por ejemplo, de la realidad. Que tienen psicosis, que a lo mejor es como un trastorno mental, claro. Sí, fíjate que qué interesante, porque cuando yo roté en psiquiatría, yo iba a un psiquiátrico de estos así, que son muy fuertes, o sea, que ves cada cosa muy fuerte, es un psiquiátrico público, que honestamente no los tratan muy bonito a los pacientes, pero era muy curioso como todos los pacientes diferentes, diagnósticos completamente distintos, y muchos miraban entidades y era la misma. O sea, y te decían que miraban una entidad de tal forma y les decía cosas muy similares, entonces no había forma como que se conectara uno con otro, estaban medicados y pues a mí se me hacía bastante interesante. A veces yo me cuestionaba y decía, ¿habrá algo más que nosotros no podemos ver? Y yo se lo cuestionaba a los psiquiatras. Y era como, no estás mal, o sea, que no te laven el cerebro. Es que, fíjate, ahí creo que es donde radica el asunto. Que te cuestiones sobre lo que aún todavía no tiene una explicación. Exacto. Y el cuestionarnos la vida después de la muerte es lo que nos hace humanos. O sea, no es en realidad el significado de si sí existe la vida después de la muerte, sino lo que implica hacer conciencia sobre tu propia muerte, porque entonces eso implica que un día vas a dejar de ser tú, un día vas a dejar de tener el nombre que tienes, un día vas a dejar de ser los personajes a los que estás jugando en este plano. Exacto. Entonces el hacer consciente tu propia muerte, una de dos, o te hace vivir la experiencia y la vida en su máximo potencial o te hace vivir con miedo hacia algo que se va a terminar. Exacto. Entonces cuando hay una cuestión sobre todo de lo que hay después de que morimos, se convierte en algo sumamente humano. Y fíjate tú, a lo largo de toda la historia de la humanidad, o por lo menos lo que nosotros sabemos, siempre ha sido la misma cuestión. Es, te mueres y pasa algo, porque es lo que queremos creer de alguna manera. Los egipcios, por ejemplo, con el libro de los muertos y toda esta guía que puedes ver en las paredes, pintada cómo la persona podía pasar a través de diferentes pruebas para finalmente llegar hasta Osiris, ¿no? Que era una de las deidades principales sobre la vida, sobre la muerte. Pero además, en este libro de los muertos, o sea, que es como que cambia el contexto de cómo vas a atravesar todas estas pruebas a través de revisar si en vida tus actos fueron actos honorables, si fuiste una persona buena, inclusive hasta la medición en la balanza, ¿no? De tu corazón y la pluma de la diosa Mat. Si pesa más, si no hay como un equilibrio y pesa más tu corazón, entonces quiere decir que no vas a poder trascender. Pero eso es a través del juicio. Y luego te vas, por ejemplo, al libro tibetano de los muertos, que es diferente la concepción. Es
para poder trascender y liberarte de todas las reencarnaciones, es que tú en esas pruebas quizá puedas ver deidades que te den muchísimo miedo o alucinaciones o cosas que te van a hacer enfrentarte con tu propio yo y con el ego. Exactamente. Que ahí cambia la cosa, ¿no? Entonces, cuando te enfrentas ante eso y lo aceptas como parte de ti y lo trasciendes hacia la luz, entonces no vuelves a reencarnar. O sea, ellos creían mucho como la vida después de la muerte y sobre todo en el tema de la reencarnación. Sí, que tiene mucho que ver también con la rueda del samsara, ¿no? Que también la llaman así. Así porque es, correcto. También algo y qué bueno que tocas el tema de la reencarnación porque a mí me encanta. Honestamente, yo creo que eso existe. Yo sé que hay religiones que te dicen que no, que pues no es verdad. Obviamente aquí no se trata de hablar de religiones, sino de las cosas que se han ido estudiando, ¿no? A lo largo de los años, lo que nos haga sentido. Pero es muy interesante cómo ahorita, que yo en lo personal siento que estamos como en un momento en el mundo en el cual las personas quieren despertar más. Se están acercando un poquito más a la espiritualidad y se están cuestionando más lo que dicen ciertas religiones. Entonces, algo que yo he visto en niños, porque lo he podido ver con hijos de conocidas, es que es muy interesante cómo los niños te empiezan a platicar de vidas pasadas. Sí. Por ejemplo, tengo una conocida que antes de que su niño naciera, perdió a su padre. Pierde a su padre, nace su hijo, el niño cumple 2 años y cuando empieza a hablar un poquito más fluido, le empieza a contar cosas de su papá, o sea, de su abuelo, que sería el papá de esta conocida, y le empieza a describir cosas del matrimonio con su mamá. Y le decía, es que yo antes, le dijo así el niño, yo antes era tu papá, pero ahora soy tu hijo. ¿Cómo un niño se va a inventar algo así? No, ella estaba asustadísima, porque muy, muy religiosa, no creía en este tipo de cosas. Y tú dices, ¿cómo un niño de esa edad se va a inventar algo así? Y cada vez siento que los niños están viniendo a este mundo, pero con un despertar de conciencia muy elevado y que nos están dando información. Y a lo mejor estoy equivocada, no lo sé, pero sí creo que es importante cuestionarnos y abrirnos a las múltiples posibilidades que pueden haber en esta realidad, ¿no? Yo creo que todos nacemos con esa capacidad, con ese canal como de percepción de ciertas cosas que a lo mejor no serían normales en un contexto social en el que hemos vivido, como por ejemplo esta parte, ¿no? O sea, un niño puede a lo mejor hablar de vidas pasadas, pero si lo dices en un contexto cultural como aquí, o no sé, es como, mejor cállate, no vayan a decir que estás loco, pero si lo dices en la India, al contrario, es, a ver, cuéntame más, ¿no? Es como identificar que si los niños tienen esta sensibilidad, promover a que puedan de alguna manera canalizar esa sensibilidad para lo que sea, ¿no? No nada más para hablar de lo que les sucedió en el pasado, sino para que esa misma sensibilidad pueda abrirles canales de percepción en general en su vida. Sí, porque puede canalizar más información, ¿no? De este cosmos. Bueno, así lo veo yo, como que tienen el canal tan abierto que pueden canalizar más información en el aquí y el ahora, ¿no? Y ser más intuitivos, o sea, que es allá a donde iba. O sea, nosotros todos tenemos la capacidad y nacemos con esa capacidad de poder abrir un canal perceptivo mucho más amplio de lo que nos han enseñado. La cuestión es ejercitarlo, ¿no? Ejercitarlo a través de la meditación, ejercitarlo a través de los sentidos, lo que observas, lo que sientes, lo que hueles, o sea, los sentidos, tal cual, cómo sabe tu boca, los sabores, experimentar a través de las sensaciones para que ese canal se vaya abriendo y para que un día las decisiones que tomes no se basen en un correcto o incorrecto. O sea, ¿qué será lo mejor para mí? ¿Cuál será la decisión correcta? ¿La buena o la mala? En vez de hacer eso, cuando ya empiezas a sensibilizarte contigo y con el entorno, las decisiones se toman a partir de intuición. Y no lo vean como magia, brujería o Es que el cuerpo te habla. A esa intuición es a la que me refiero. Y seguramente ahorita que están escuchando ustedes, si no lo creen, nada más hagan como un rewind. Acuérdense de alguna vez que tenían que tomar una decisión y el cuerpo les habló y les dijo algo. Había una sensación en el estómago, había algo que te decía sí o no. Y finalmente, cuando tomaste la decisión basada en los demás o en la imagen que ibas a darle a los demás o en cómo ibas a quedar ante el mundo o en lo correcto o lo incorrecto, te diste cuenta que antes tu cuerpo ya te había avisado cuál era la decisión que te iba a sumar mucho más a ti. Y fíjate que eso yo también lo relaciono mucho, ya digamos como más médicamente, con el sistema nervioso, porque finalmente es electricidad. Claro. Entonces somos energía también. Yo les digo mucho, nuestras células para que funcionen necesitan algo que se llama ATP, que es igual a energía. Entonces no es una casualidad o no es charlatanería decir
que de repente hay información, hay energías que se sienten, que justo la intuición, pues para mí es como un ser superior, no sé, tu ser superior, Dios, el universo, como lo quieran llamar, que te está hablando y justo por medio de este avatar, de este sistema nervioso, te está mandando la información para que tú vayas hacia ese camino, no quiero decir correcto o incorrecto, sino más bien tomar la mejor decisión para tu mayor bienestar y el de todos los involucrados, ¿no? Entonces creo que es maravilloso que podamos como correlacionar estas partes, porque honestamente para mí la espiritualidad no está separada de la ciencia. Entonces, para mí conocer profesionales de la salud, tú que eres psicóloga, que también has tenido mucho estudio en todo lo que es la cognición, la conducta y demás, poder abrirnos a esta posibilidad, platicarlo, cuestionarlo, pues es maravilloso. Y otra pregunta que tengo para ti sobre todo lo de las experiencias cercanas a la muerte es si tú has notado, por ejemplo, ya hablamos de que se repiten ciertos patrones en estas experiencias, ¿no? Sí. Pero ¿has notado que tus pacientes o las personas con las que has podido platicar de este tema tengan como alguna similitud, sobre todo del lugar que ven o hacia dónde van o los seres que ven o información que les den en específico que tú digas, esta persona también me lo dijo y esta otra? O sea, como que lo vayas hilando. Mira, por ejemplo, hace rato te decía, lo que se repite mucho es la sensación de paz. Sensación de paz, ver una luz. Lo del túnel lo he escuchado como pocas veces, tiene que ver más como con una sensación de mucha paz en un lugar de luz. Y les voy a confesar algo, hasta me trabé, porque esto no lo tenía preparado, pero pues te lo voy a contar. No, claro, con gusto. Fíjate que yo cuando cumplí justo 18 años, hace ya unos años, me fui con mis amigas a Acapulco, ¿no? A celebrar. Y entonces ustedes saben que el mar de Acapulco pues es medio peligrosón, ¿no? Y entonces justo ese día, el 23 de julio, el día de mi cumpleaños, pues que nos metemos un amigo y yo, ya sabes, a chapotear en el mar y entonces las olas enormes y entonces empezamos de que hay que pasar una porque está muy alta y hay que pasar la segunda y cuando nos dimos cuenta ya no podíamos juntarnos otra vez y nos empezó a jalar el mar. De repente llegó un punto entre el cansancio, el grito y todo lo que quieras, yo ya veía a la gente súper alejado, que perdí a mi amiga de vista, ya no supe dónde estaba y empezó a jalarme mucho más el mar. Es más, hubo momentos en donde yo pensaba, qué raro que la gente se ahogue porque pues puedes nadar, flotar. No, ya. O sea, pasado un tiempo, ni siquiera sé cuánto tiempo pasó, Paloma, pero ya cuando me di cuenta ya estaba muy, muy adentro. Y entonces hice todo lo que mi papá me enseñó a hacer algún día de nada, flota esto, lo otro, no luches, déjate ir con la corriente, Total, que cuando empecé a hundirme y a salir, que ya no tenía fuerza y gritaba y todo el rollo, lo primero que pensé fue, ¿cómo le van a decir mis amigas a mis papás que me morí? O sea, eso pensé primero, ¿no? Y luego ya me empezó a entrar como la desesperación de mi vida, o sea, de que no podía. No sé en qué momento dejé de luchar, en qué momento literal me quedé inconsciente. Lo siguiente que recuerdo, o sea, esto te lo voy a poner como en contexto de lo que estaba pasando en realidad, y lo siguiente que recuerdo en lo real es que me estaban apretando el pecho, el estómago, etcétera, para sacar el agua que había tragado, ya acostada en la arena, pero volteaba a ver a las personas que estaban alrededor de mí como yo decía, ya me morí, ¿sabes? Porque nada las veía como sombras. Cuando empecé a ser consciente de lo que había pasado, porque no supe qué pasó de que me quedé inconsciente, o sea, el cuate que me sacó era un cuate que andaba en una tabla y me sacó porque vio mi pelo flotar. O sea, si no hubiera visto el pelo, pues igual ahí hubiera quedado, ¿no? Entonces, cuando empiezo a ser consciente de qué pasó, empiezan a aparecer imágenes de... Y te lo cuento porque a veces hasta yo dudo si realmente será, pero cuando escucho a otras personas y cuando leo las investigaciones y veo todo este rollo, pues igual y sí pasó, pero yo misma dudo. Sentí esa paz, vi una luz impresionante, o sea, ya no había una preocupación, ya no había absolutamente nada, pero esas fueron como las dos únicas cosas importantes que pasaron en esa experiencia. ¿Me morí? Pues seguramente no, pero sí se quedó mi cerebro sin oxígeno durante un tiempo. Y entonces cuando hablamos justo de las experiencias cercanas a la muerte, muchas de las explicaciones que se dan es porque el cerebro a lo mejor se queda sin oxígeno y entonces aparecen estas imágenes, pero luego yo lo relaciono con las historias que he escuchado, pero luego veo la literatura y digo, pues quizá a lo mejor pasé por ese bardo, como dicen en el libro tibetano de los muertos, ¿no? Por ese trance en donde sí me sucedió algo. Que me haya cambiado la perspectiva de la vida,
No lo sé, porque creo que me cambiaron más otras experiencias. O sea, eso fue muy fuerte para mí, pero lo que definitivamente me cambió la experiencia de la vida fue la experiencia del cáncer, ¿no? Que tú ya sabes que pasé por esa enfermedad. Ay, sí, esa me... Si quieres, platícanos un poquito sobre tu experiencia con el cáncer y también cómo desde lo espiritual, o sea, eso te ayudó también a sobrellevarlo y si tuviste alguna experiencia, ahora sí que no me gusta llamarla paranormal, sino más bien trascendental con todo esto que viviste. Sí, fíjate que, o sea, el ya pensarlo ahorita, ya un año que ya estoy libre de cáncer, pues es contarlo como con mucho agradecimiento. Creo que siempre fue como un regalito, ¿no? Muchas de las personas que pasan por esta experiencia dicen que es un regalo en una envoltura diferente, porque te hace justo darte cuenta de la finitud de tu vida. No es lo mismo que sepamos que naces, creces, te desarrollas y bueno, un día te mueres. Es la naturaleza de nuestra existencia aquí. A que te digan algo tan fuerte como tienes una enfermedad, ¿no? Una enfermedad con la cual pues, puedes morir. Y todo ese trayecto en el que estuve luchando por mi vida, tuve muchos aprendizajes, no nada más uno, ¿no? Sino el aprendizaje de los más importantes fue vivir la vida por día, o sea, como tal cual como dicen los AA de solo por hoy, y real, ¿eh? O sea, solo por hoy me puedo levantar, solo por hoy puedo comer, solo por hoy puedo hacer esto, solo por hoy no puedo hacer nada. Solo por hoy ya me rendí, que eso es parte también creo que de la sanación, no nada más en la enfermedad física, en cualquier proceso emocional que ustedes estén pasando, sobre todo en la parte de pérdida, ¿no? En la pérdida de a lo mejor de un ser querido, en el dolor profundo, en la separación de alguien que amas con todo tu corazón. Al final son duelos, ¿no? Son duelos, exactamente. Entonces, ahí el decir, me rindo ante esta situación que estoy experimentando, pero no para que me ate de manos, sino porque quizá ya no puedo más. Quizá lo que hay que hacer después de que llegas al fondo es empezar a tratar de flotar para poder salir otra vez como una persona diferente, porque nunca volverás a ser la persona que eras antes de experimentar esa situación. Y luego, bueno, me decías que sí tuve como experiencias raras, ¿sí? Okay. Fíjate que justo cuando yo estaba en el proceso de las quimios y eso, una amiga que no la libró, o sea, que desafortunadamente ya falleció, y justo falleció cuando estábamos las dos en ese proceso. Un día ella me coachaba como mucho, ¿no? Porque ella ya iba como pasos adelante de mí y entonces yo le preguntaba todo y qué se siente y qué hago y con las náuseas y todo este rollo, entonces ella me iba coachando como todo. Y entonces un día, en una de las quimios súper fuertes que tuve, pues de repente empiezo a oír voces, ¿no? Okay. Y yo decía, ¿de dónde viene eso? Ando alucinando, ¿no? Y entonces me volví a acostar, pero ojo que no estaba dormida. Estaba acostada. Y dije, pues ya me estoy volviendo loca. Y otra vez volví a escuchar voces, ¿no? Una de las frases que me repetían, pero eran como varias, o sea, hubieron varias cosas que alcancé como a detectar, pero me decían conexión con congruencia. Después me hizo como mucho sentido eso que me decían, ¿no? Y empecé a relacionarlo con conexión con todo, con la vida, con la naturaleza. Me volví mucho más sensible con el tema de la vida en el planeta, con los animales. Ya desde antes ya, pues digo, no comía carne ni nada y así, pero ahora me volví como que creo un poquito más consciente de esa situación. Y entonces le cuento a mi amiga, le digo, oye, me pasó esto. Y me dice, no, es que ya te están hablando de tus guías espirituales y tus maestros. A mí ya me pasa desde hace tiempo y me empieza a explicar que hiciste esta loca, ¿no? Y yo también ya estoy cayendo como en la locura. Y entonces me dice algo súper fuerte. O sea, me dice, a mí ya me dijeron y me están guiando porque pues yo voy a trascender. Wow. Inclusive hasta me pasó como unos ejercicios que ella hacía en la regadera y cosas que yo decía, esta está bien loca, ¿no? Y al mes falleció. Pasó. Sí. Wow. Fíjate que qué interesante. Yo también creo mucho como en esta conexión que se crea, que incluso nos llegan estos mensajes como, pues sí, premonitorios. Yo viví, por ejemplo, en el internado, cuando fui médico interno de pregrado, una situación justo con un paciente que cuando yo entro al cuarto para revisarlo, él ya estaba muy mal. Su enfermedad terminal ya estaba muy mal. Y él me empezó a describir los seres que él miraba en la habitación. Él me los describía. Él los decía que eran ángeles, pero los describía como seres muy luminosos, muy grandes, altos, muy bellos. Me los describía como si fueran de plasma.
Ok. y que él me decía que le estaban dando permiso de esperar a que llegaran sus familiares para poderse despedir de él. Ujú. Y pues yo así como que entre creía y no creía en ese entonces, yo pues hay que hablarle a sus familiares, ¿no? Ujú. Entonces sí, o sea, llegan los familiares, están un ratito con él, lo abrazan, etcétera. Y yo estaba ahí porque normalmente cuando eres interno, pues es toda la chamba del hospital. Claro. Siempre que pasa pues una pérdida, tienes que estar ahí para tomar el electro, para hacer todos los documentos de función, etcétera. Entonces yo estaba ya con el carrito por cualquier cosa y sí, pasa, fallece. Ujú. Pero justo hacia donde él estaba viendo y donde decía que estaba el ser, él sonrió y falleció. Entonces, muchas de las cosas que él hablaba y de los seres que decía que miraban justo y los tiempos que le dieron para esperar a que llegara su familia, así fue. Entonces, eso tú te lo cuestionas. Yo sí le cuestionaba a todos mis Claro. doctores, o sea, mis maestros, pero ¿por qué sabía? ¿Y qué más hay? ¿Y qué más pasa? Y obviamente en los hospitales no me van a dejar mentir, pero pasan unas cosas paranormales que dices, ay caray, ¿y esto cómo? De Claro. repente que te avientan cosas o se te desacomodan cosas que tú habías dejado ahí o que no hay nadie, se están moviendo cortinas, camas y dices, aquí hay energías que están muy cañonas y ¿por qué no se está hablando de esto también, Ujú. no? Ujú. Entonces relaciono obviamente mucho lo que me dices, llega un punto en el que empiezas a recibir mensajes, pues sí, premonitorios, te estás preparando a tus familiares y pasa. Las situaciones aquí es, ¿quiénes serán, no? Esos seres, ¿de qué otra dimensión vienen? Yo soy fiel creyente de que hay entidades a lo mejor ahorita aquí que nosotros no podemos ver, por eso que te digo de que O nuestro ojo energías también, energías, ¿no? ajá. Energías que igual no las puedes ver, pero también puedes sentir como hay lugares en donde Ajá. tú entras y dices, la energía aquí está súper densa. Sí, ahí mejor me voy, ¿no? Ajá, Ujú. exacto. Es cuando tienes este canal abierto, ¿no? Cuando no, pues quizá no percibas absolutamente nada. Sí, que de hecho, justo esta otra pregunta que te quería hacer, y es que si tú has notado, por ejemplo, en tus pacientes o incluso en las experiencias que tú has tenido personales, si después de todo esto difícil que has vivido o han vivido tus pacientes, sus sentidos se agudizan muchísimo más. Sí. Sí. O sea, es Ellos te como... lo han referido, te lo comentan. sus sentidos se agudizan, se vuelven personas mucho más sensibles. Ujú. Y a lo mejor tienen creencias, ojo, no necesariamente con temas religiosos o cuestionan sus temas religiosos. O sea, cambia como el sentido y la percepción de lo que es la vida. Pero algo que también te quería comentar, no nada más en estas experiencias cercanas a la muerte de quien las experimenta, sino de lo que sucede con los dolientes, es decir, con las personas que han perdido a sus seres queridos. Ok. ¿No? Que esta también es otra área súper interesante, ¿no? Y que seguramente algunos de los que se dedican también como a este tema de acompañamiento en los duelos quizá han escuchado algunas historias, como por ejemplo que sus fallecidos les hablan a través de sueños o inclusive, y te voy a contar ahorita un caso, ¿no? O sea, de una persona que cuando fallece su esposo, de años de casados, almas gemelas, casi, ya sabes, o sea, hay mucho dolor, mucho sufrimiento, pero dentro de eso se queda con muchos temas legales, ¿no? O sea, temas legales sobre la casa, hipotecas, que no podía resolver y ni siquiera sabía dónde estaban los papeles, ¿no? Entonces un día sueña con el esposo fallecido y el esposo le dice exactamente en dónde están. Y efectivamente ahí era donde estaban. Ella no sabía, ella no tenía ni siquiera idea de este lugar en donde tenía que ir a buscar. Luego otra experiencia también con una familia que pierden a uno de los hijos, hijo muy, muy joven de 19 años. Y en una de las sesiones me cuentan que estando ella, la mamá y el otro de los hijos desconsolados, llorando, ya sabes, porque no estaba ya esta persona con ellos y demás, y en este dolor profundo, dicen que estaba el celular en uno de los sillones apagados, o imagínate que tú y yo estamos aquí, entonces el celular está ahí, ¿no? Y de repente se prende el celular y sale el celular con un video, no me acuerdo muy bien de cuál de las redes, pero sale el video con un chavo que está como en la sombra cantando con una guitarra, una canción en específico, y me acuerdo perfecto que decía, ya no llores por mí, estoy en un lugar mejor, te voy a estar esperando cuando sea tu momento y cosas así. Para esto, o sea, contexto, me cuentan esto, no sé qué, su hijo fallecido tocaba la guitarra y componía canciones. Entonces, cuando me enseñan después el video, o sea, eso lo vieron en el momento, y cuando me enseñan el video me dicen, es que la silueta es igual. O sea, podría ser él y su voz y la guitarra y y entonces
Claro que ahorita ustedes seguramente estarán pensando 20,000 cosas y quizá dudándolo. Pero cuando hay tanta similitud, cuando suceden cosas que a lo mejor no tienen lógica, entonces quizá, pues sí, podrías preguntarte desde el lado científico como que es tu cerebro tratando de ayudarte para que no te vuelvas loco en el tema del dolor y creas como estas experiencias para poder ir aterrizando la pérdida, o simplemente verlo como es. Y claro, sí, quizá de alguna manera nuestros muertos nos dan señales o nos dan mensajes, a veces específicos o a veces con cosas que nos relacionaban, que solamente sabíamos nosotros, ¿no? A través a lo mejor de animales, o sea, pacientes que también me han dicho como el tema de los colibríes o el tema de las libélulas o el tema de las mariposas o temas en específico que solamente la persona sabe que era esa conexión o esa información que tenía con la persona. ¿No? Es como esa señal que te dice, señales. No es coincidencia, esto es por algo, ¿no? Oye, y fíjate, por ejemplo, en este tema creo que hablamos mucho o se habla mucho de lo bonito que se siente, de la paz, de la luz que se ve, pero ¿has tenido tú testimonios, por ejemplo, de pacientes que te hablan de cosas no muy agradables? Por ejemplo, yo tuve una experiencia con un conocido que tuvo una experiencia cercana a la muerte, pero no vio nada bonito, o sea, al contrario. Él me habló, yo creo que existe esto que te voy a decir, que se llama el bajo astral, pero justo esta persona no sabía que existía el bajo astral, o sea, él muy escéptico, de hecho no aceptaba muchos temas de espiritualidad, muy cuadrado. Entonces tiene esta experiencia y me habla del bajo astral. Y en este bajo astral a él le mostraban como entidades oscuras y la oscuridad y el daño que él le había hecho a las personas. Luego sí lo llevaban como a una luz y le daban como esta oportunidad de mejorar porque todavía no era su momento. Entonces cuando él regresa cambia completamente porque si era una persona, digamos, no muy agradable con el resto de las demás personas y cambió completamente, muy espiritual, hace muchas obras de caridad, o sea, cambió su estilo de vida. ¿A ti te han comentado algo de esto? Fíjate que no, o sea, de experiencias negativas no, o sea, siempre es como la parte linda, bonita, o sea, cambia la percepción, pero no. Porque fíjate que también otra cosa que a mí me tocó escuchar en el hospital era, por ejemplo, en el área de cuidados intensivos, pues la mayoría de los pacientes están bajo anestesia. Entonces, no se conocen. Entonces, cuando despertaban, o sea, se despertaban dos, por ejemplo, que todo salía bien, entre ellos ya se conocían, pero decían que se habían visto, pero en la otra dimensión. Ya se sabían sus nombres, sus gustos, cosas muy interesantes y platicaban mucho de un lugar que lo llamaban el lugar de las flores. Con el tiempo yo fui conociendo personas que también se dedican a todo esto de la espiritualidad y sí me hablaban de que pacientes o clientes de ellos también les hablaban de un lugar de las flores. No sé si a ti te ha tocado escuchar como eso, o a lo mejor es una interpretación de lo bonito que ellos ven desde su... Es que ahí también es donde entra el tema de la interpretación. A ver, nosotros tenemos un proceso para darle una interpretación a la realidad, ¿no? Es decir, la historia que nos contaron desde que llegamos aquí, cómo nosotros vamos de alguna manera modificando esas memorias que nos cuentan las familias o a veces ni nos cuentan, vamos haciendo como la anécdota como Dios nos dio a entender. Y luego, cómo vas tú creando esos capítulos de tu vida por las experiencias que has tenido, por los valores, por todo. Entonces, sí hay una parte, quizá, por ejemplo, ahorita que hablabas de esta experiencia de tu amigo, en que el entrar como en esa dimensión, no sé lo que haya sido, lo llevó a punto límite de algo que él ya sabía que había hecho. O sea, si nos vamos por ese lado vio las personas a las que les había hecho daño. Si te das cuenta, todo tiene que ver con la vida, con qué es lo que estás haciendo. Es un reflejo. O sea, el tema de entrar a la muerte es un reflejo de lo que está sucediendo en vida. Como si el subconsciente se estuviera manifestando. Podría ser. O sea, pensando como en la parte mucho más dura, como más científica, es qué pasa en nuestro cerebro cuando hace una percepción de las imágenes que está construyendo dentro. Y eso está plagado de muchas cosas, como las experiencias y las creencias. Entonces, quizá él le dio esa interpretación, estuvo o no estuvo, es algo que es muy personal. Yo no podría ni siquiera debatir el que él lo haya visto o no. Es su experiencia. Y para él fue tan real como cualquier otra cosa que para nosotros sea real en esta vida. Lo que sí es que quizá parte de esa experiencia y de la percepción que le dio, lo pudo utilizar para algo en su beneficio.
¿ya? Y entonces vuelvo otra vez a lo mismo, es que todo se trata de la experiencia en vida, porque al final, si regresas o no en una experiencia cercana a la muerte y puedes contarlo, ok, pero si ya no regresas, no hay manera de poder saber qué es lo que pasa realmente. Exacto. Hasta que no te toque ese momento de trascender. Exacto. Ay, qué interesante, ¿no? Me encanta, este tema me fascina. Y por ejemplo, a las personas que ahorita estén pasando por una situación difícil, que tengan algún familiar, a lo mejor con alguna enfermedad pues ya muy crónica, terminal, ¿qué les podrías decir tú como, ahora sí, de qué tips les podrías dar como para prepararse tanto ellos como al familiar que saben que en algún momento va a llegar pues sí, el momento de trascender? Mira, a veces ya cuando llegan esos momentos, cuando ya falta muy poco, a veces ni siquiera puede hablar la persona, ¿no? O sea, por el estado, la condición física en la que esté, pero creo que todo se traduce al amor. Sí. Al amor que puedas dar, a la calidad que puedas dar en ese proceso de transición entre la vida y la muerte como familiar. Y si hay como manera como de solucionar cuestiones, vaya, de resentimientos, de perdones, de hacer presente la vida que sí se está viviendo por esos instantes, aunque veas a tu familiar que ya está en un hospital o que ya no puede moverse, al final todo se traduce en amor, en ese amor que quieres dar, sin juicios, prejuicios. Quizá luego lo trabajes en terapia, ¿no? Y es como, a lo mejor sucede algo muy fuerte entre ustedes que no necesariamente vas a trabajar en ese momento, pero sí puedes ayudar de alguna manera para que esa persona pueda trascender en la paz que se pueda. Puedes tú hablar, si tú tienes la capacidad para hablarle, para decirle, para despedirse, para tocar, si es que se puede también, ¿no? O sea, para transmitir como toda esa paz que necesita la persona en esos momentos. Hay casos, y yo te voy a contar, por ejemplo, pues mío, ¿no? Yo te estoy contando como mucho de lo que me pasa también. No, tú platícame. Pero cuando falleció mi mamá, ella ya, o sea, digamos que llevaba 4 días de agonía y demás, y ya estaba en la casa, ya la habíamos sacado del hospital porque, bueno, también ese es un tema, ¿no? O sea, ella adivinó que le íbamos a meter al hospital, nos pidió que no lo hiciéramos, fue todo un relajo, ¿no? Pero bueno, entonces ayudar al bien morir y obviamente con la enfermera y con todos los cuidados que necesitaba en esos momentos. Y entonces, justo cuando yo salgo a buscar un medicamento en la noche, ya sabes, con la angustia de qué pasa si me salgo y entonces en ese momento se mueren, y pues ahí voy hecha la mover, ¿no? Por la medicina de la farmacia, y me habla por teléfono mi tía y me dice, ya no lo compres. Y entonces en ese momento fue un regreso, pero como la loca. No, no a gritar y ya sabes, o sea, pero como la loca, literal. Pues, ¿qué crees, hija? Que regresó. Wow. Entonces mi tía y todos así de, no, mira, tranquila. Todo el mundo obviamente estaba en su propio dolor, pero yo creo que mis gritos sí fueron una cosa de locos. Ve tú a saber qué onda. Pero el tema es que mi mamá ya había fallecido. Tenía nada. Y entonces llego yo como la loca, no sé qué. Me acuerdo que había un padre también. Yo no soy una persona religiosa, soy una persona muy espiritual. Pero él también me sentó con mi tía y me dijo, a ver, hay que ayudar en tema de paz, aunque duela, De hecho, esa fue una de las razones por las cuales yo me volví tanatóloga, porque no sabía cómo manejar todas estas situaciones y en dado momento dije, necesito entender y ayudar a la gente y acompañar. Fue una de las razones importantes. Bueno, total, que al otro día le decimos ya a nuestros conocidos, amigos, familia, ya está muy malita, vamos a hacer oración todos al mismo tiempo. Y entonces justo a las 12 del día, un 14 de julio, nos ponemos toda la familia alrededor de mi mamá y cada quien en sus distintos puntos, quedamos que a las 12 cada quien donde estuviera iba a hacer una oración bajo las creencias que tuviera, empezamos a hacer oración a esa hora y a esa hora falleció mi mamá. Wow. Wow, qué interesante. El poder de la oración bajo la creencia que tú tengas, así sea un tema de meditación o de repetir un mantra, tiene un poder. Sí, que finalmente cuando nos unificamos, se unifica nuestra energía, nuestra conciencia, nuestra palabra también, que tiene mucho poder,
y el amor, ¿no? Sí. Porque cuando todo se intenciona con amor, es lo que yo digo mucho, podemos crear una realidad, un entorno completamente diferente. Sí. Justo estos momentos de meditación, oración o como lo quieran llamar, creo que se pueden crear realidades de mucho beneficio para las personas en general, para el mundo en general. Sí. Yo creo que si todos, no sé, nos tomáramos unos 20 minutos al día, 15 minutos para hacer una oración, una meditación por tener un mundo mejor, realmente podríamos cambiar la realidad en la que vivimos. Y es tan tangible, Paloma, como, no sé si alguna vez has escuchado hablar de Masaru Emoto, que ya sus estudios ya tienen muchos años. Tuve la fortuna de conocerlo en un congreso. ¡Qué maravilla! Súper buena gente el hombre, la verdad, admirable de todo lo que ha hecho, pero él lo que hizo en estas investigaciones es que juntaba grupos de personas en donde iban, por ejemplo, un río, un lago, y entonces este grupo de personas empezaba a decir cosas lindas, ¿no? O sea, bendiciones, agradecimiento, oración, y otro grupo de personas en otro lugar, igual con agua, empezaba a decir maldiciones, todo horrible, Entonces, ¿qué hacían? Sacaban el agua, analizaban las partículas, y si no han visto, por ahí también hay documentales de él, de Masaru Emoto. Está muy interesante. Analizaban las partículas de cada una de esas muestras de agua, y lo que encontraban es que la que recibía bendiciones, gratitud, etcétera, pues era cristalina, como una estrella maravillosa, ¿no? Como los copos sagrada, de nieve. ¿no? Exacto. Geometría sagrada. Como geometría sagrada. Y la otra, pues toda turbia, ya sabes, manchas, Entonces dices, es real, es tangible. Y si tampoco creen esta situación, hagan un experimento. Un día en la mañana, aunque estén pasando lo que estén pasando, si están en la adversidad total, agradezcan las cosas que sí están y que sí existen. Exacto. Aunque les cueste trabajo. O sea, al final el cerebro graba una memoria de las palabras que le estás metiendo, pero además las palabras que le metes tienen una intención y cambian la emoción y el estado de ánimo que estás percibiendo en ese momento. Entonces, hagan el experimento de que aún en la adversidad, lo que sea que estén pasando, identifiquen qué sí hay en su vida, desde cosas físicas, como por ejemplo, puedo comer o puedo meterme a bañar o tengo quizá un techo, o quizá no lo tienes, pero que sí hay en estos momentos que pueda agradecer, y verán cómo cambia hasta la manera en que ves el entorno, la manera en que ves a la gente. Te vuelves una persona mucho más compasiva. Sí. Ahorita recordando, esto que también ha pasado en las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte es que se vuelven más compasivas. Sí. Ya ven a las personas con otros ojos. No es el rollo de la crítica y el juicio el que está y me hace, exacto, sino ves a las personas con su propia historia de vida. Es algo que a mí también me pasó. Esta experiencia literal, no porque haya sido una SM como tal en el cáncer, pero sí la experiencia tan cercana a la muerte me hizo ser mucho más compasiva con todo el entorno. Sí, fue algo completamente transformador. Y ahorita que mencionas lo de hablarle al agua, ¿no? Bonito, o hablarle con una emoción negativa, debo de confesarte que algo que yo hago mucho en las mañanas es justo mi primer vasito de agua, lo lleno de bendiciones, de agradecimiento, porque algo que es muy importante también es que nosotros somos 70% agua. Sí. Nuestro cuerpo es 70% agua. Obviamente algo va a generar en nuestro organismo si estamos con una emoción positiva o si estamos siempre con pensamientos de miedo, de estrés, de ansiedad. Entonces algo que hago es empiezo a hablarle bonito a mi primer vaso de agua y ya lo bebo en la mañana, ¿no? La comida. Sí, la comida. Al agua, esto que tú haces, pero que igual con la comida, pero que igual cuando te subes al coche o al transporte o caminas en la calle. Es como sí estar alerta, pero no alerta en el miedo, sino alerta en la situación de hasta decirte y repetirte muchas veces que estás sana y salva, que estás cuidada, que estás segura, que estás seguro. Sí, como no vivir en el miedo constante, que finalmente yo creo que estamos muy programados a estar viviendo en ese miedo, ¿no? Sabemos también hoy en día que muchas de las enfermedades crónicas que conocemos tienen una carga emocional importante. Yo sé que todavía hay muchos médicos o algunos profesionales de la salud que dicen que no, que las emociones no tienen nada que ver, pero obviamente las emociones tienen muchísimo que ver. El simple hecho de estar estresados nos libera más cortisol, eso es igual a más inflamación, más resistencia a la insulina, desajustes hormonales. O sea, es un mundo de cosas que tenemos que empezar a ponerle más atención a esos pensamientos, a esas emociones. Y pues en este tema tan maravilloso yo estoy fascinada y agradecida que nos compartas todo tu conocimiento y también tus experiencias. Para finalizar este episodio me gustaría que nos dejaras un mensaje final, sobre todo para aquellas personas que tienen miedo a morir. Ok.
que les dé más miedo el no vivir. Exacto. ¿Por qué? Porque no sabemos, como les decía hace rato, es como finalmente responder a la pregunta de si hay vida después de la muerte, a ciencia cierta o la creencia cierta, no lo sabemos. Tú puedes creer lo que tú quieras, pero lo único que por ahora es tangible y lo que te va a hacer dejar de tener miedo a eso que sí va a suceder, porque un día, quién sabe cuándo y quién sabe cómo, te vas a morir. Quitar ese miedo sería entonces empezar a cuestionarte, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Exacto. Y si no lo sabes, no importa. En esa experimentación de encontrar tus para qué, pero no lo veas como un para qué hasta que yo me muera, un para qué me levanto el día de hoy, Exacto. o para qué quiero ser amable con las personas, o para qué quiero decirte una palabra mucho más cariñosa en vez de entrar en la discusión que tengo todos los días. ¿Cómo estás utilizando tu tiempo? ¿Cuál es el sentido que le estás dando a tu existencia? ¿Estás viviendo o sobreviviendo? Hay tantas preguntas existenciales que al final siempre nos unen como humanidad. Y también si estás experimentando pérdidas que sean importantes, justo ahí es donde tienes que tener menos miedo a la muerte. Exacto. Porque al final lo que existe es esto que sí está, esto que sí tienes o estas personas que sí están. Creo que no hay ciencia, religión o creencia que nos pueda dar una certeza de lo que somos en realidad, más que nosotros mismos. Y me parece que somos personas increíbles, viviendo experiencias maravillosas. Y voy a quitar increíbles, más bien voy a poner experiencias creíbles bajo tus propios ojos, bajo tus propias creencias, las que ya no te sirvan, échalas al bote de basura, porque estás aquí justo para vivir y para hacer de tu vida un cacahuate. Tienes la libertad para hacerlo. ¿No te gusta algo? Deja de hacerlo. Hay una canción que me encanta que dice, si no te gusta tu trabajo, renuncia. No me vayan a discutir, nomás escuchen, ¿ok? Si estás buscando el amor de tu vida, deja de buscarlo. Eventualmente va a llegar cuando tú te consideres el amor de tu vida. Y varias frases que dice esa cancioncita en inglés. Pero es así. Tienes la libertad para hacer y deshacer de tu vida un cacahuate, aún con algunas limitaciones que puedas tener. Pero ahí es justo cuando entonces la vida te pica el ombligo y te dice, ¿qué más es posible para ti? Exacto. Creo que vivimos en un campo de infinitas posibilidades y estamos a una decisión de transformar nuestra vida, de salir de la oscuridad, de empezar a cuestionarnos más y tener una mente más abierta. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Por favor, compártenos tus redes sociales. Claro que sí, me pueden encontrar en Audrey Psicóloga en Instagram, Audrey Vera Psicóloga en TikTok, pero búsquenme más en Instagram. Por ahí, es más, hasta si quieren consulta de una. Sí, búsquenla, por favor, porque es buenísima. Y aparte tienes que regresar. Seguro. Tenemos que hablar de más cosas, tenemos de harto los duelos, chisme. por ejemplo. Es un tema que me encanta y creo que a muchas personas les puede servir. Entonces te vamos a ver por aquí pronto. Muchas gracias por estar aquí. Querida Paloma, muchas gracias a ustedes. Amigos, espero que este tema les haya encantado, así como a mí me encantó. La verdad es que estoy bien tocada porque son temas que me ponen algo vulnerable todavía, pero me encanta poder compartirlo con ustedes, que todos podamos aprender, crecer, evolucionar y que nos sigamos cuestionando más sobre esta experiencia humana. Les agradecería muchísimo que le den like a este video, que por favor se suscriban al canal y le den clic a la campanita de notificaciones para que les lleguen las notificaciones de cada que estemos subiendo contenido. De verdad estoy muy agradecida de que me acompañen aquí en Pleiades Podcast y en el siguiente episodio estoy segurísima de que también vamos a aprender muchísimo. Les mando un besote y nos vemos a la próxima. Adiós.